Henri Bergson nació en Auteuil en 1859. Llegó a la convicción de que las ciencias físicas presentaban una imagen deformada de la realidad y se dio a la tarea de reformular nociones como las de tiempo, materia, evolución y vida, entre otras. Enseñó que Dios se manifiesta en la corriente vital que atraviesa la materia en el proceso de creación continua que hace del universo, de algún modo, un ser viviente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Henri Bergson. Fue sin duda el más importante filósofo continental del primer tercio del siglo XX. Sobre todo, por supuesto, en Francia destacó, pero también tuvo una influencia en algunos otros países europeos. Bergson es un gran escritor. Hay filósofos que se las arreglan como pueden para transmitir sus ideas y que a veces, quizá, aunque tengan grandes ideas, por torpeza expresiva, las ideas pues parecen más oscuras o más confusas o menos convincentes de lo que son. Bergson es todo lo contrario. Bergson era un muy buen escritor, un gran escritor, obtuvo el Premio Nobel de Literatura y realmente sus libros se leen con agrado, a pesar de que son abstrusos y de que son en ocasiones oscuros, porque el tema de lo que habla no es fácil y porque la propia idea filosófica que tiene tampoco es transparente. Bergson se plantea como cuestión esencial el decir, hay un contraste entre la inteligencia con la que tratamos de comprender el mundo y los datos de nuestra conciencia, lo que se nos revela del mundo mismo. La inteligencia actúa por esquemas, actúa, digamos, parando la realidad, tomando un fragmento de realidad y estudiándolo, separándolo del resto. Mientras que para nosotros la realidad es un continuo, es algo que funciona, digamos, todo seguido y sin esas especies de rupturas que introduce el proceso intelectual. Piensen ustedes, como ejemplo, en el cinematógrafo, ¿no? El cinematógrafo funciona a base de fotogramas, de unos fotogramas inmóviles en sí mismos, quietos en sí mismos, que van sucediéndose y se sucede en un ritmo que nosotros lo vemos todo como continuo. Bergson piensa que la inteligencia actúa así, buscando los fotogramas, digamos, de la realidad, pero en la realidad no existe, la realidad no es una película, no funciona así, la realidad es verdaderamente un continuo. Entonces, la inteligencia puede ser útil, pero de una manera restringida. La inteligencia para la ciencia, para el conocimiento práctico, puede ser útil de manera restringida. El verdadero conocimiento de la continuidad de la vida nos tiene que venir por la intuición. La intuición filosófica es lo que nos pone en contacto con la fluidez, con el caudal permanente de la vida, en vez de tratar de fragmentarlo. Este es el comienzo del método filosófico que desarrolló Bergson. Vamos a verlo en los próximos minutos. Henri Bergson nació en Auteuil, Francia, en 1859. Fue el segundo de 7 hermanos de una familia judía. Su padre era polaco y su madre inglesa. Estudió en el Lycée Condorcet de París y luego en la École Normale. A partir de 1881 fue profesor en diversos liceos, hasta que en 1900, tras contraer matrimonio con Louise Neuberger, ingresó como docente en el prestigioso Collège de France, donde enseñó hasta 1924. Fue miembro del Instituto de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Francesa. Asimismo, después de la Primera Guerra Mundial, presidió el Comité para la Cooperación Internacional dependiente de la Sociedad de Naciones, antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas. La primera obra importante de Bergson, que le dio fama inmediata, fue su ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia,
publicado en 1889, texto en el que expuso por primera vez sus ideas sobre el tiempo, la voluntad y la conciencia. Después del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Bergson dio a conocer, entre otros textos, Materia y Memoria, donde analizó la relación entre la mente y el cuerpo, así como las funciones de la memoria. Según Bergson, hay dos especies de memoria: la corporal, que consiste en una articulación de mecanismos motores o hábitos, y que produce, ante cierto estímulo, una repetición mecánica de lo aprendido, y otra memoria, que llama pura o espiritual, y que registra representacionalmente todos los sucesos de nuestra vida. Esta memoria espiritual es filtrada por el cerebro para hacer posible la acción. Ejemplos de memoria corporal son la conducción de un automóvil, la interpretación de un instrumento musical, etc. Muestras de memoria espiritual son todos los casos en que nos acordamos de algo explícitamente, como cuando nos preguntan el nombre de alguien, nuestra dirección o teléfono, o cuál es la capital de Gran Bretaña. La memoria humana es lo central de la conciencia, según Bergson, porque es el registro del sentido de duración. Hay una pregunta que se hace Bergson y que quizá incluso personas no filosóficas se han hecho en ocasiones. La pregunta sobre el tiempo. Si el tiempo es infinito, si viene desde lo infinito y va hacia lo infinito, ¿por qué todas las cosas no han sucedido ya? ¿Por qué las cosas van sucediendo de forma sucesiva? Si el tiempo que ha transcurrido es infinito, ¿por qué no ha sucedido todo ya? Aquí entonces introduce Bergson la idea de duración. El tiempo es lo que sirve para que las cosas no se superpongan unas a otras. Es algo así como lo que permite el transcurso de las cosas, lo que distingue, digamos, entre las cosas. Y la conciencia es el sentido de esa duración. La duración del mundo es lo que primero captamos con nuestra conciencia. Si nos quitan, digamos, el sentido de la duración, prácticamente la conciencia desaparece. ¿Y en cómo se registra esa duración? En forma de memoria. La memoria humana es lo central de la conciencia porque es el registro de la duración, del sentido de duración. La idea de proceso, de evolución, es central en todo el pensamiento de Bergson. Su obra más conocida, La evolución creadora, trata precisamente de cómo el tiempo va haciendo que desde un núcleo central, mítico en los orígenes que ni siquiera podemos imaginar, el tiempo ha ido diversificando, evolucionando y sacando creadoramente diversidad de cosas que aparentemente se separan, que luego confluyen. Entonces él estudia con la biología de la época los elementos distintos y parecidos de esa evolución. ¿Qué mueve esa evolución? Lo llama Bergson elan vital. El elan vital, el impulso vital. No, la evolución no es un proceso mecánico, no es un proceso ciego, sino que, digamos, va de dentro a fuera. Es algo que tiene una especie de fuerza interior que hace que se vayan desarrollando las cosas. No es un proceso simplemente de tropezones y de empujones de unas cosas con otras, sino que es un proceso que busca esa diversificación, esa extensión, esa creación. Esta idea profundamente penetrada por el tiempo es el tono característico de la filosofía de Bergson, en la que se mezcla la ciencia, la biología, la teoría de la evolución, etcétera, con un sentimiento intuitivo y casi místico del impulso que se abre paso a través de los siglos. Entre 1900 y 1910, Bergson publicó La risa, Introducción a la metafísica, La energía espiritual y su obra más famosa, La evolución creadora.
En esta última indaga cómo el tiempo va haciendo que de un núcleo central mítico en los orígenes, que ni siquiera podemos imaginar, se ha ido diversificando, evolucionando y sacando creadoramente cosas que en apariencia se separan y luego confluyen. Bergson subraya el aspecto creador por el que la vida, en cualquier circunstancia, se abre camino, siempre innovando, siempre inventando. Para él, la realidad está continuamente haciéndose y creándose. Dios mismo es, del mismo modo, un continuo surgimiento. Al final de su vida, una de las últimas, o quizá la última obra importante de Bergson, trató sobre el tema de la moral y la religión. Dejó a un lado la teoría del conocimiento, la teoría de la evolución, y se centró en la cuestión de la moral y la religión, es decir, de los valores que rigen la convivencia humana. Y él dice que la moral y la religión tienen dos fuentes, provienen de dos fuentes. Por un lado, la sociedad cerrada. La sociedad cerrada, él la considera una sociedad como la tribal, como la sociedad primitiva, es una sociedad compacta, es una sociedad, digamos, en la cual hay pocos resquicios, que es siempre autorreferencial. Y ahí la moral y después la religión nacen como presión de los individuos unos sobre otros. Esa presión para mantener cohesionado el grupo, para que no haya dispersión, para que nadie se salga, digamos, de la pauta de vida. Entonces es una moral y una religión más bien coactivas, ¿no? Porque lo que tratan es de conservar unido, cerrado, unánime el grupo humano. Y luego está la sociedad abierta. Y la sociedad abierta busca otro tipo de moral y también otro tipo de religión. Un tipo de moral y de religión mucho más experimental, que busque lo diferente y no simplemente lo uno, que trate de potenciar unas posibilidades y de potenciar unas singularidades en vez de mantener una homogeneidad y de mantener una igualdad. Esa otra forma de moral y esa otra forma de religión es la que produce la figura del sabio, la figura del héroe y, en último término, también la figura del santo. Son figuras distintas, ¿no? Lo uno es lo que mantiene la indistinción del colectivo, que es necesaria, de cuya necesidad no duda Bergson, pero también hay la otra faceta, la faceta que cuando la sociedad se ha hecho, digamos, más segura de sí misma y no está tan preocupada de su cohesión, busca la potenciación de esas figuras del sabio, del héroe, del santo, y en último término dice él algo así, no como que hagamos un dios, pero que en cierta forma vayamos a la construcción de dioses, de algo que esté más allá de lo meramente humano y que sirva de referencia y de ideal a la colectividad. Es un planteamiento sugestivo, audaz y que en algunos casos fue considerado como un deseo por parte de Bergson de completar un sistema. Es decir, es algo que quizá algunos consideran que tiene menos que ver, digamos, con el resto del corpus de la filosofía de Bergson. En todos sus trabajos, Bergson afirmó que la filosofía ha de basarse en la intuición y no en la inteligencia analítica, y que el esfuerzo del filósofo debe centrarse en conseguir claridad en su intuición, la cual, originariamente, es más bien oscura. Esa intuición que el filósofo trata de clarificar no es otra que la del puro devenir. Para Bergson, la realidad es tal puro devenir. Ese puro devenir es intuido primariamente en la conciencia de nuestra propia vida mental, en su ininterrumpido fluir. En 1922 defendió su opinión,
respecto del tiempo de las ciencias físicas como derivado de la experiencia subjetiva ante Albert Einstein, en un célebre debate que fue luego publicado bajo el título Duración y simultaneidad. El tiempo, para Bergson, tiene una fuerza interior que hace que se vayan desarrollando las cosas. La historia del universo, tanto en lo que se refiere a la evolución de la vida como respecto del desarrollo de las estrellas y galaxias, no es un simple proceso de tropezones y empujones de unas cosas con otras, sino que la realidad busca precisamente esas diversificaciones, esa extensión, esa múltiple creación. Esta idea de profunda penetración del tiempo es característica de la filosofía de Bergson, en la que se mezclan las consideraciones científicas con un sentimiento intuitivo y casi místico del impulso vital que se abre paso a través de los siglos. Henri Bergson no es de los filósofos más recordados en nuestros días. Fue muy importante en su momento, como ya he dicho, fue una figura muy destacada, pero aportó cosas que han quedado ahí, que los filósofos, sobre las que los expertos y los teóricos de la filosofía vuelven, pero quizá ha tenido menos impacto en la gente y menos posteridad, a pesar de que alguien tan destacado en la modernidad como Gilles Deleuze le dedicó un estudio, hizo una antología de sus textos, etc. Aparte de sus ideas, que en el fondo están muy ligadas a lo que hoy más nos interesa, porque hoy vivimos con la psicología evolutiva, etc., un auge, digamos, de la teoría de la evolución, naturalmente de la de Darwin, pero el concepto mismo de evolución, de tiempo, la relación tiempo y cultura, etc., que son cuestiones que le interesan a Bergson, hoy están muy de moda. Quizás el enfoque de Bergson no sea el que más se lleva en este momento, pero desde luego la problemática está ahí. Bergson además tiene unos textos que pueden ser leídos incluso fuera, desgajados de su obra, con extraordinario interés, como por ejemplo el estudio que tiene sobre la risa, ¿no? Hay pocos filósofos que hayan estudiado la risa. Él le dedicó un estudio diciendo cómo lo que nos produce hilaridad es ver a un ser humano, es decir, que se mueve de forma vital, es decir, que no es una máquina, que en un momento determinado se comporta mecánicamente. Por ejemplo, si alguien va por la calle y pisa una piel de plátano y se cae, o actúa como si fuera un cuerpo muerto, digamos, no como un ser humano, sino como algo que interrumpe la voluntariedad, la intencionalidad que tienen los seres humanos y los convierte en mecánicos, ¿no? Yo voy a coger un vaso de agua y en vez de cogerlo lo tiro, y eso pues puede producir una cierta hilaridad porque se rompe mi propósito y actúo como si fuera un cuerpo, como si fuera un simple objeto, ¿no? Bueno, es un estudio muy bonito, es un estudio muy curioso, lleno de ideas, puede ser siempre controvertido, pero lleno de ideas y de interés, ¿no? Bergson, por otra parte, fue una persona muy espiritual, de un fondo místico y también de una rectitud personal. A lo largo de toda su vida él también evolucionó y se fue acercando cada vez más a las posiciones del catolicismo. De hecho, él era judío y había nacido en el judaísmo, pero él estaba ya próximo a convertirse públicamente, pues, como una persona de su importancia, al catolicismo. Pero entonces empezó en Alemania la persecución de los judíos, que luego se prolongó en la Guerra Mundial, y entonces Bergson renunció. Dijo que no era el momento de abandonar el judaísmo cuando estaba siendo perseguido. En fin, yo creo que es una muestra de honradez personal de alguien que fue realmente muy importante en su época, aunque hoy haya quedado un poco opacado por el paso de los años. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día, con su compañía, vamos a intentar acercarnos a otro pensador y a otro enfoque de la cadena de los filósofos.